Hola, nuevamente nos encontramos entonces en este curso sobre cómo gestionar nuestras emociones para poder controlar el estrés, la ansiedad y la depresión. Porque recordemos, el tener miedo, el que tengamos momentos de ansiedad o de tristeza no nos puede robar la felicidad. Ese es el reto que tenemos con nuestro curso. Muy bien, entonces vamos ahora a darle continuidad para que hablemos de la tristeza, ¿sí? Recordemos que la tristeza es una emoción primaria. ¿A quién no lo ha visitado la tristeza? A todos, claro que sí. ¿Es mala? No, simplemente nos visita, llega y está para aprender. Ojo, eso es bien importante, que veamos en la tristeza una posibilidad de aprendizaje. Por ahí tenemos que empezar. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, resulta que la tristeza, esa emoción primaria, visita la energía del corazón, ¿sí? Del corazón. Es decir, que tiene que ver con todo lo que llamamos la energía del fuego. Resulta que la tristeza, cuando nos visita, suele tener más que todo incidencia en el recuerdo, ¿sí? En el recuerdo. En información que hemos dado de nuestro curso, hemos dicho cómo nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar, ¿sí? Y que el recuerdo nos ha permitido a nosotros como especie evolucionar, pero que cuando la tristeza está en ese recuerdo por situaciones que han sido, digámoslo, catastróficas o han sido muy dolorosas y no hemos podido aprender de ellas, es entonces cuando esa tristeza se vuelve una patología y ahí ya no es sana, ahí ya no es normal y podríamos hablar desde el punto de vista saludable de una depresión. Resulta que cuando revisamos las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en el mundo hay más o menos 350 millones de personas con trastorno depresivo, ¿sí? En general. Es un número muy grande. Entonces, ¿cuáles son las características básicas o primarias que aparecen en una persona que está con depresión? Diríamos que su emoción primaria es que hay tristeza. La persona puede referir que tiene un sentido de culpa, ¿sí? Por alguna situación que no pudo elaborar previamente o por cosas que están ocurriendo ahora, pero que la persona siente que es culpable. Y recordemos que el reto que tenemos es dejar la culpa, ¿sí? Y más bien hablar de responsabilidad. Pero resulta que estas personas que padecen trastorno de depresión se sienten culpables. También pasa algo con el apetito. Normalmente las personas que suelen tener depresión se les disminuye el apetito o las ganas de comer, muy distinto a las personas que tienen ansiedad, donde suelen más bien estar comiendo y comiendo repetitivamente para intentar llenar ese vacío o esa angustia que tienen. Otra característica importante que encontramos en las personas que son visitadas por la depresión es que aparece una, digámoslo así de alguna manera, como una distimia, es decir, no se encuentran conectados con las emociones que los visitan por ese momento, es decir, pueden que les sucedan cosas impactantes de una forma positiva en su vida, pero aún así no muestran interés ni muestran momentos de alegría por ello, ¿sí? Se muestran más bien como apáticas. Es una de las características también que tienen cuando se está bajo los momentos de la depresión. También es muy frecuente encontrar el llanto en estas personas. Suelen llorar frecuentemente y como hay un sentido de culpabilidad, se sienten como las personas muchas veces más malas de este mundo y se victimizan también a través de sus pensamientos. En el trastorno de depresión hay que mirar cuáles son las personas que más frecuentemente pueden padecer esta patología. Por estadísticas se encuentra más que es en mujeres que en hombres. También hay un índice alto de que puedan padecerla personas
que están en la época de la adolescencia, después de los 13, 14 años, y también en personas del adulto mayor. Hay que tener mucho cuidado en la depresión porque muchas veces estas personas empiezan a inundarse de pensamientos que los invitan al suicidio. Y hay que recordar que según las estadísticas nos hablan de que anualmente más o menos 800.000 personas en el mundo pueden morir por suicidio. Entonces esto nos está diciendo de que las estadísticas son muy altas. De esa manera hay que estar muy alertas a que realmente tenemos que tomar precaución y poder diagnosticar este tipo de patologías de una forma prioritaria. Cuando hablamos de depresión podemos encontrar que hay muchas manifestaciones, ¿sí?, en que se puede dar esta enfermedad. Por ejemplo, hablamos del trastorno depresivo mayor cuando la persona está con esa sensación de tristeza y que lleva más de 2 semanas en donde está inapetente, no quiere comunicarse con el medio exterior, se siente culpable por lo que le ha correspondido vivir o por otras situaciones externas de su familia, de su cultura, de su sociedad, y de esa manera lleva a que aparezcan esos sentimientos de tristeza y que se sienta agobiado. Tenemos el trastorno depresivo persistente, que es cuando la persona lleva más de 2 años en esa sintomatología y en esa actitud. Inclusive un sinónimo de este trastorno depresivo persistente es la famosa distimia, porque recuerden que decíamos que la persona suele como abolir sus emociones y sus sentimientos, empieza a tener un comportamiento apático frente a las cosas que le suceden a su alrededor. Es decir, es como si nada le generara alegría y si no, más bien cada vez se hundiera más en esa depresión y en esa tristeza. También tenemos el trastorno bipolar, tenemos la depresión posparto, que es muy frecuente en algunas mujeres que después de tener sus hijos, después de parir, sienten una apatía por el bebé, no quisieran amamantarlos ni estar ahí. Y realmente con una buena terapia, estas mamás logran nuevamente readaptarse a su rol de madres y a poder culminar todo ese proceso de lactancia que es tan importante en estas personas. También tenemos el trastorno depresivo estacional, que quizás en nuestra cultura, digámoslo de alguna manera tropical, no es tan frecuente, ya que en el trópico vivimos entre invierno y verano, es decir, épocas de lluvia, épocas de calor, pero en el norte y en el sur, donde realmente el invierno suele volver los días un poco gris, ¿verdad? Hay menos filtración de los rayos del sol y las personas suelen estar un poco más guardadas en sus casas. Aparece el trastorno depresivo estacional, que es muy frecuente entonces en el invierno, y las personas afloran todos esos sentimientos negativos de tristeza, angustia y dolor, a veces sin una causa aparente, y como después de que cambia la estación logran mejorar también su estado emocional. También tenemos la depresión premenstrual, que obviamente es en las mujeres, en las cuales algunas antes de llegar la menstruación prefieren sentirse apáticas, con algo de angustia, quizás tristeza, un poco de labilidad emocional, irritabilidad. Y se ha visto en los estudios que tiene que ver obviamente por ese influjo hormonal que aparece durante el ciclo menstrual. Y también otra de las causas de la depresión es el duelo, o sea, cuando las personas tienen una pérdida de algún familiar, o también cuando hay una pérdida de un trabajo, una pérdida de una relación, ¿sí? Se ha encontrado, por ejemplo, que una de las principales causas de depresión es perder un hijo, ¿sí? Que un hijo fallezca. Otra de las causas importantes de una depresión es también la ruptura marital, es decir, acabar esa relación conyugal que se tiene con la pareja, de acuerdo a los estudios. Entonces, todo esto nos está mostrando que si bien la tristeza es una emoción que nos puede visitar, tenemos que aprender
a cómo la vamos a gestionar, qué vamos a hacer con ella cuando esté en nosotros, ¿sí? Es decir, el reto que tenemos es volverla nuestra aliada para evitar caer en alguno de estos trastornos. Y si ya estamos en alguna de estas patologías, tenemos que tener una mente abierta y dispuesta para poder cambiar y de esa manera que esto nos sirva como un proceso o como un camino para mejorar nuestra vida. Gracias.